y también se celebró el Día Internacional hace poco, pero del atletismo. En suma también fue el Día Olímpico. Estos par de días se celebraron hace poco con la presencia del medallista olímpico Ismael Hernández, poseedor de medalla de bronce en Río de Janeiro, así como la asistencia de más de 300 niños y jóvenes que celebraron precisamente lo que ya les mencioné, el Día Olímpico, que es el 21 de junio, de manera conjunta con el Día Mundial de Atletismo en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Desde temprano, tanto tripones, jóvenes, acompañados por sus familiares, llegaron emocionados, ilusionados para tomar parte en este importante evento, donde primero se tomaron la foto oficial, después dieron paso a las competencias de atletismo en la pista de tartán, en donde se han forjado grandes atletas como la medallista olímpica de Atenas 2004, Ana Guevara, y el medallista mundial en Sevilla en 99, Alejandro Cárdenas. Es momento de escuchar a Pedro Cuervo, secretario del Comité Olímpico Mexicano, al medallista olímpico Ismael Hernández, ¿y a quién? Al presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano, que desvió 4.8 millones de pesos a la rata. Escuchémoslo, pues. Ay. Mira, este evento es un evento que se hace a nivel mundial, se hace en prácticamente todos los países del mundo. El día 23 de junio, es decir, ayer, el Comité Olímpico Internacional celebra el Día Olímpico, el día con diferentes eventos culturales, eventos deportivos, conferencias. En la mayoría de los eventos se hace una carrera. En un evento de este estilo, cuando tenía alrededor de 12, 13 años, cuando pisé por primera vez el Comité Olímpico Mexicano, fue cuando comprendí la inspiración de ser un atleta olímpico, de estar en esas instalaciones que han visto pasar a tantos talentos. Y bueno, hoy me corresponde regresarle un poquito a los niños, motivarlos, inspirarlos para que ellos sean las futuras glorias de México. Nosotros pensamos que un país que invierte en sus niños es un país con futuro, y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy. Bueno, y el Estadio Fray Nano, Casa de los Diablos Rojos del México, se efectuó, ahí en esta casa se efectuó la 9ª fecha de la temporada de pruebas de la Academia CONADE de Béisbol. Vamos a ver la siguiente nota. Este fin de semana, el Diamante del Fray Nano abrió sus puertas a más de 800 jóvenes de entre 11 y 16 años que asistieron a realizar diversas pruebas físicas en busca de un lugar en la Academia CONADE de Béisbol. Las pruebas comenzaron desde el viernes en un evento encabezado por el subdirector de Cultura Física, Manuel Portilla Diegues, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Horacio de la Vega, el gerente de los Diablos Rojos, Otón Díaz, y figuras del béisbol como el Rocket Valdés y Karim García. Al ser una eliminatoria regional, la Casa de los Diablos tuvo la presencia de pequeños peloteros de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México, aunque solo 150 de ellos lograron llegar a la prueba final que se realizó el domingo. Los jóvenes seleccionados competirán en la gran final que se realizará en Culiacán, Sinaloa, donde se definirá a los jugadores que finalmente integren la Academia CONADE de Béisbol a partir del siguiente ciclo escolar. La Academia CONADE pretende encaminar la carrera deportiva de los jóvenes beisbolistas a través de un programa integral en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento, CENAR. Y respecto al evento realizado en la Ciudad de México, Luis Subieta Marchini, coordinador de la Academia, señaló que fue la sede con mayor convocatoria, pues se realizó un registro de casi 900 jóvenes. Y bueno, otra vez México se quedó cerca, lamentablemente, de poderse llevar preseas. Esto fue en el Campeonato Mundial de Taekwondo, después de que Itzel Manjarrés y René Lizárraga fueron eliminados en los cuartos de final. Itzel en el combate decisivo para poder asegurar la medalla en este mundial ante la croata Cristina Tomic. Cayó por marcador de 11-4, antes había ganado por punto de oro. Por su parte, Lizárraga no pudo concretar ya su objetivo tras perder con el tercer sembrado del torneo, Nikita Rafalovich de Uzbekistán, por 15-7. Ni modo. Y por cierto, hablando de taekwondo, pues vamos a ver esta entrevista que le hicimos a la juez, Premio Nacional del Deporte, Nubia Segundo, mexicana, orgullosamente hablando de taekwondo.
Hola amigos de Ángulo 21, bueno pues nos encontramos con dos glorias de nuestro deporte, dos premios nacionales del deporte en distintos años. La juez internacional de taekwondo, Nubia Segundo. ¿Cómo estás, Nubia? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y el profesor José Luis Onofre, a él le debemos varias de las glorias que hoy precisamente andan ganando medallas por todo el mundo. ¿Cómo está, profesor? Muy bien y muy contentos aquí con la visita de ustedes. Oye, Nubia, y ahora sí, cuéntame en específico, ¿cuáles son las modificaciones más importantes, las que más destacarías? Sí, primordialmente es la puntuación al tronco. Ahora son 2 puntos por patada directa. Anteriormente nada más era 1. Las sanciones, eso es muy importante. La famosa patada de cat o de corte, como la llaman, no es que haya desaparecido, simplemente se restringe. Precisamente para eliminar que solo utilicen esa patada delantera, esa pierna delantera. Entonces sí es permitida, pero siempre y cuando haya intercambio, con la misma pierna o con la pierna contraria. O sea, eso es importante. Ya, pónganse el casco. Chumbi. Ok, es Chumbi, Shishak. Van a empezar a hacer combate. Los puntos, volteate para allá, por favor. Técnica directa. Fuerte son 2 puntos, ¿correcto? Técnica al peto con giro. Okay, ese es un giro, 3 puntos, ¿correcto? A la cabeza, directa. Gracias. Cualquier parte del casco, de la cara, 3 puntos. Eso es. Técnica con giro son 4 puntos. Ahora, la famosa cat, la patada de corte que utilizan, ahí, si es de esa manera, tratando de conectar un punto de tocar el peto, gracias, bájala, está permitido. Pero si él lo hace, hazlo y no toques. Baja, ya bájala. Exacto, baja, hazte para atrás. Eso, jaleo. En ese momento es sanción para él, porque no está buscando una técnica, simplemente está intentando bloquear o pegar incluso abajo. Finta, levanta solo la rodilla. Jaleo, eso ya no es permitido. En ese momento de inmediato se le marca ahora Gamchun a quien intenta nada más, a lo mejor ni siquiera intentó bloquear, pero por el solo hecho de levantar la pierna es una sanción, un Gam. ¿Okay? Ahora hagan intercambio. Hagan un intercambio. Tiene que ser dinámico. Hagan clinch. Ok, ahí. Eso, cruzar de esta manera los brazos para ambos es Gamchun. Ya no está permitido. Ni tantito. Gracias. Ok. Pues ahora lo que tendrían que hacer, y que sí es permitido, entren en clinch, inmediatamente algunos de ustedes empuja y patea. Eso es permitido. Ahora, empujar y tirar una técnica abajo, arriba, zona permitida, está, valga la redundancia, permitido. Anteriormente no, te marcaban por empujar. Háganlo otra vez, rápido, por favor. Eso es lo que busca, esa es la dinámica. Otra vez. Si se da cuenta, ya no hubo pausa, o sea, fue de inmediato y la técnica puede ser arriba o puede ser abajo. Ahora, sí se puede sancionar por empujar. ¿Cómo? Así. ¿Okay? Eso no está permitido. ¿Por qué? Porque se toma como bloquear el ataque del oponente. Está limitando el combate. Entonces eso no, de ninguna manera es permitido. Si ella empuja y él se sale, entonces sí la sanción es para ella. ¿Okay? Solo en eso. Ahora, algo que muchos entrenadores no entendían ahora en la Olimpiada, repito, es un proceso de adaptación para todos. Están en intercambio, hagas clinch, empuja y alguien se cae. ¡Jaleo! Y dices, pues anteriormente la sanción era para ella. No, ahora es para ella. ¿Por qué? Porque ella está buscando hacer intercambio, porque ahora eso es permitido. Él se cae, él está limitando el proceso del combate. Entonces, el cambio es para él. Eso es un cambio muy importante. Y creo que es a ciencia cierta todo. Así es. Saludo, Chariot. Chingy. Gracias. Un aplauso para Nubia, que es excelente jueza y
lo es todavía mejor, maestra. Nos explicó todo esto que vimos son las modificaciones que se realizó al reglamento y que precisamente ya entraron en acción, en vigencia, ahora en el Mundial que se está realizando en Corea. Habrá una segunda parte dentro de 8 días. Ahí veíamos también al profe José Luis Onofre, que es entrenador y ha sido guía de grandes taekwondoíes mexicanos, también medallistas olímpicos. Dentro de 8 días la entrevista con el profe Onofre ahí en las instalaciones del Politécnico Nacional. Copa Confederaciones, quedaron definidas las semifinales el México. miércoles. El miércoles, ¿cómo quedó, Toño? Bueno, el miércoles Chile contra Portugal, el campeón de Europa contra el de América. Este partido va a estar muy bueno. Chile, que es una selección que está bien armada, solo con sus 11. Tener ya recambios no le sirve tanto. Los 11 que tiene son muy buenos, no necesita más. Esos se van a ir a la batalla, específicamente en Kazán. Van a enfrentar a Portugal, que tiene la baja de Pepe por doble tarjeta amarilla. Y está Nani, está Cristiano Ronaldo. Yo le veo que es más el conjunto, o sea, Chile, quien va a superar al final Está muy parejo a Portugal. aquí. Sí, pero va a estar duro. Va a Muy estar parejo duro. porque los dos equipos apostaron por sus mejores cuadros para sostener este torneo. No es el caso de Alemania, que va a ser la otra llave semifinal. Enfrentará a México con la llamada Selección B, que de todas formas el ADN de campeón lo trae cada uno de los jugadores germanos. El partido el próximo jueves a la 1 de la tarde. La sede será en Sochi. Ahí está México frente a Alemania. Juan Carlos Osorio no tiene pretextos. Está el pelo rojo, Juan Carlos. Como lo dijo como se leía en su playera con la que saltó antes del partido pasado frente a Cero Suecia, excusas. cero excusas, no tiene excusas. Todos sus jugadores que están disponibles, porque lo de Salcedo es caso aparte, están en enteras condiciones Guardado, de que salud. por amarilla, y doble Guardado amarilla. por amarilla. Ahí en fuera, Osorio podrá echar mano de todos sus jugadores a ver si sigue de terco aplicando sus rotaciones o bien apuesta por la alineación ganadora del pasado sábado frente a Rusia. Ya estamos platicando esto el próximo jueves. Toño, es hora de despedirnos. Muchas gracias. Nos vemos, Magallán. Ni modo, pero siento, es muy probable que Alemania sí le pegue a México. Yo veo que va a ser complicado que Alemania derrota a México. Veo a México en la final, ¿Sí? Ahí ya no sé qué vaya a pasar, pero veo a México con posibilidades de derrotar a esta Alemania muy, muy joven. Gracias por haber estado en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Los esperamos la siguiente semana. Pase una excelente noche. Yoga.